Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Hemos leído Lucas capítulo 23 del 26 al 27. Hay pruebas tan duras y tan difíciles, ¿no? Pero aparecen por voluntad de Dios o por nuestras malas decisiones. Eso tendríamos que preguntarnos, ¿no? El momento de la crucifixión del Señor era doloroso para todos, para Jesús, para los discípulos y para las multitudes que seguían al Maestro. Pero Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, entregar su vida en sacrificio por nosotros. Pero en otras ocasiones nuestra vida vive momentos críticos porque tomamos malas decisiones. No son pruebas, sino consecuencias por nuestras malas decisiones. Por ejemplo, Moisés no entró en la tierra prometida por golpear la roca. La comunión con Dios nos fortalece en medio de la prueba. Y podemos leer Lucas 23, capítulo 23, del 28 al 31. Jesús, a quienes están llorando, es ese pasaje, recuerdan cuando las mujeres están llorando, ¿no? Les dicen, el Señor les dice, clamen por ustedes y por sus hijos. Pues si esto hacen con el árbol verde, ¿cuánto peor será lo que harán con el seco? Es como decir, si esto hacen con el inocente, ¿qué pasará con los culpables? Pues Jesús está profetizando aquí lo que vendrá, es decir, tiempos de destrucción para Jerusalén. La comunión sincera con Dios les iba a fortalecer en medio de esa futura situación. Y podemos verlo en el verso 28 del mismo capítulo 23. El verso 28, pues no venían de Galilea, eran observadoras, en ese momento pasaban y estaban en ese lugar. Y eran sus lágrimas de dolor por un sufrimiento de un reo. No estaban llorando porque estaban arrepentidas de su pecado. Entonces esto es fundamental, sostener nuestra comunión con Dios en todo tiempo. Tenemos que ver qué es lo que nos lleva a quebrantarnos. Nuestro pecado que no queremos dejar. Como hijos de Dios ya hablo, ¿no? Como pueblo de Dios. O es que nosotros tenemos ese llanto por haber ofendido a Dios. Por eso el apóstol Pablo también nos dice, fortaleceos en el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permaneced firmes. Recordemos que el apóstol Pablo estaba prisionero con Silas por predicar la fe en Jesús, en el calabozo de más adentro de la cárcel de Filipo, con los pies en el cepo y sus espaldas heridas con los azotes. A medianoche comenzaron a cantar a Dios y los presos lo oían. Entonces de repente sobrevino un gran terremoto y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el panorama lo vemos oscuro y complicado, es necesario depositar nuestra confianza en Dios. Estar en el cepo, estar en una prisión horrorosa, de verdad que de solo imaginar que Dios tenga misericordia, porque en realidad ellos tenían una fe tan grande, sobre todo Pablo, estaba cantando. ¿Y por qué cantaba? Porque él confiaba que no estaba solo, que estaba con el Señor, ¿verdad? Y esto es porque verdaderamente tenemos una comunión. Es fundamental tener nuestra comunión con Dios en todo momento, como el apóstol Pablo, ¿no? Que nos dice, fortaleceos en el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permaneced firmes. Entonces vemos que el temor de Dios es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. El temor de Dios nos lleva a tener comunión con Dios, porque estamos siempre queriendo agradarlo, queriendo obedecerlo, queriendo vivir bajo su cobertura. A veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles, como lo podemos ver en Lucas 32 al 43. Léanlo, por favor, para que puedan ustedes meditar en este devocional. Yo estoy dándolo el corrido porque si no el tiempo se dilata mucho, ya muchas personas están saliendo a su trabajo. Entonces vemos que el temor va a repercutir en la obediencia, en el sometimiento, en la comunión con Dios. Sin duda,
los tiempos, como decíamos, son de Dios. Sin duda ese momento era difícil para entender para la multitud y a los discípulos, para su madre y sus hermanos. Podemos considerar varias razones para pensar así, porque morir de manera tan deshonrosa como lo hizo nuestro Señor y en medio de criminales era un dolor, era un sufrimiento, era una pena. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora, no? Se preguntarían, yo me imagino, los discípulos. ¿Por qué en pleno ministerio? ¿Por qué ahora cuando hay tanto que hacer y tanto que conquistar? O sea, era incomprensible la muerte de Jesucristo en ese momento. Porque si lo llevaba, ellos caminaron con el Señor Jesús 3 años, siendo sus discípulos. Y seguramente serían muchas otras preguntas, pero la voluntad de Dios estaba detrás de todo esto. Finalmente Dios sabía lo que estaba haciendo, aunque en la tierra no se entendía lo que se estaba pasando en el momento. Era incomprensible, ¿verdad? Pero el temor de Dios nos fortalece, como lo vemos que Jesús hizo la voluntad del Padre. Nos llevará a cumplir el propósito de Dios. El temor de Dios en nosotros nos va a fortalecer y nos va a llevar a cumplir su propósito. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios debe ser una pareja constante de la fe, como lo encontramos en Hebreos 11:7. Noé no entendía, no veía, pero creyó y con temor de Dios construyó por 120 años el arca. El temor de Dios siempre nos impulsa hacia el cumplimiento de su voluntad. Dios usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su voluntad, de su plan. Algunos van a ser dolorosas, como es la crucifixión de nuestro Salvador. Nuestra vida puede experimentar cambios repentinos, incomprensibles, difíciles, quizás dolorosos, pero siempre al final comprobaremos una cosa: Dios es bueno. Y Jesús pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo es traducida en griego como paratitemi, que también significa poner cerca de encomendar, confiar, ofrecer, depositar. Jesús depositó, ofreció o confió su vida totalmente en las manos de la voluntad del Padre Celestial. Cuando tú, mi amigo, mi amiga que estás escuchando, confías en Dios, cuando confiamos en el Señor, en nuestro Dios, la creación, el reino espiritual y los hombres glorifican al Señor cuando confiamos en el Señor. Vamos a leer Lucas, el capítulo 23 que hemos tomado del 47 al 49. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vemos porque el centurión, que era un romano, un gentil capitán de 100 soldados romanos, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud que le seguía y sus conocidos que venían desde Galilea vieron lo sucedido. Jesús había muerto. Sin embargo, Jesús confió en su Padre Celestial, confió en sus promesas, que al tercer día lo levantaría de entre los muertos. Y 3 días después, ángeles y demonios, discípulos y seguidores eran testigos de su victoria sobre la muerte. Cristo había resucitado. Gloria al Señor. Fueron días difíciles para los discípulos, soledad, fracaso, desánimo, y aún para las multitudes, pero eran tiempos de cambio. A veces no entendemos los cambios a los cuales Dios nos somete, pero Él sabe lo que hace. Era necesario lo que estaba sucediendo. Pues nacería la iglesia del Señor, vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles y la iglesia caminarían en nuevos niveles de unción, poder, autoridad. El evangelio llegaría a los confines del mundo conocido. Mi amigo, mi amiga que estás escuchando, Dios sabe lo que hace.
No trates de saber más de la cuenta, si obedece al Señor. Todo está en sus manos. Y en esta verdad deben descansar nuestros corazones. Debemos confiar en el Señor en medio de los tiempos difíciles. Con temor de Dios concluiremos en nuestra vida. Podemos conducirnos con libertad y con la confianza de que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, continúa en su trono, gobernando y tiene el dominio de todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos el nombre de Cristo porque Él está con nosotros, y aunque veamos tiempos oscuros, nosotros no estamos solos. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Él ya lo tiene todo, como se dice, calculado. Y Él solamente demanda de nosotros obediencia, fe, sometimiento a su palabra. Mis amados, no desmayemos. Es tiempo de predicar la palabra. No tengamos temor de lo que estamos viendo en este momento. Clamemos por aquellos que no conocen la verdad. Declaremos las verdades. Seamos atalayas, voceros de Dios. Como trompetas de Dios, pongámonos a la brecha en oración, en ayuno, en vigilia, por aquellos que no conocen la palabra. Quizás tú, mi amigo, has encontrado en este lugar un lugar donde te agradas, sientes paz porque escuchas la palabra y anhelas también poder ser un hijo de Dios. Mira, este es el Señor que está tocando su corazón a través de esta palabra, de este devocional, de este tiempo. El Señor te ama y derramó su sangre por ti. Cualquier pecado, por más grande que sea, la sangre de Cristo ya lo pagó en la cruz. Él derramó su sangre por tus pecados, confiésaselos. Dile que te arrepientes de tu mal camino, de andar indiferente a la palabra de Dios, en tus fuerzas. Arrepiéntete y dile: Señor, ten compasión de mí. Borra mis pecados, mis rebeliones, y dame la oportunidad de empezar de nuevo contigo. Dirige mi vida, condúcela tú. Ayúdame a meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Yo anhelo ser tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea guiándome. Si tú haces esta oración, ten por seguro que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos y nosotros también nos gozamos juntamente. Y si tú has hecho una oración pidiendo perdón a Dios por tus pecados, porque dice la Biblia que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acógete a esa cruz, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Con esta servidora será hasta el día de mañana, pero no sin antes saludar un ratito a algunos nuevos que han ingresado al canal. Saludos a Isabel Zarco, que Dios te bendiga. A Víctor Santiago, él dice aleluya. Patricia Díaz, bienvenidos a este canal, suscríbanse, denle a la manito levantada. Isabel Zarco, ya lo hemos leído. También a Rubén Rodríguez, Nina Vega, Elena Rodríguez, muchas gracias, dice ella. Elsa Robles, bienvenida a cada una de ustedes, que Dios me las bendiga. Cefa Santos, Ana Najera, Cantiño de Rosita, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Carmen López, bendecida, mis hermanas amadas, mis amigas. No se olviden de darle la manito levantada. Y con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Tengan un hermoso día y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Chao, chao.